Buenos días, Toño. Siempre un privilegio y Deja nada más que nos placer dé el estar con monitor ustedes. aquí, Octavio, en el estudio para poder interactuar contigo. A ver, muchachos, a ver si nos pueden dar, no sé, ¿va a ser videollamada? ¿Llamada? Ok, a ver, Octavio Jurado, buenos días. Buenos días, Toño. Un fuerte Ándele. abrazo para todos en la mesa. Ahí Y te para todo tu escuchamos. auditorio, desde luego. Ahí te escuchamos perfectamente, Octavio. Hoy no es en videollamada, es en llamada telefónica, ¿ah? Sí, señor. A ver, deja nomás poner una foto tuya, Octavio, para que sepan con quién estamos hablando. Octavio, antes que nada, pues, mira, te buscamos de esa reunión que sostuvieron con una comunidad de Canadá, pero hoy se agrega el tema de Donald Trump, Octavio Jurado, y no sé tú cómo veas lo que hoy se ha confirmado de que habrá aranceles a los productos mexicanos. ¿Hay un análisis de las repercusiones? ¿Hay algún análisis de qué podrá hacer México en su sector agrícola y pecuario? Sí, desde luego. Este es un tema que ya se venía anunciando de tiempo atrás. Y sobre todo que no es la primera vez que nos ocurre. Ya en su primera administración, el presidente Trump había establecido un marco de aranceles, no de esta magnitud, el 25%, que es descomunal, realmente es desproporcionado, ¿no? En todo esto, sin ir a las causas, ¿no? Que además son altamente cuestionables, pero ya ahora hay que concentrarnos en el efecto. Esto empezó a surtir efectos a partir del día de ayer, ¿no? Con lo que ayer vimos la orden ejecutiva. 4, ¿no? Es general, aparentemente todos los productos que México le vende a Estados Unidos caerán en esta lógica. Solamente la parte energética tendrá alguna excepción o alguna condición distinta, pero eso pone desde luego la parte agroalimentaria en la mesa. Toma en cuenta que las ventas de México a Estados Unidos rebasan los 60,000 millones de dólares, ¿no? Tenemos una balanza superavitaria, que es la parte que Trump peleó mucho, si se recuerdan, desde la primera vez. Quería un tratado que le revirtiera el déficit y que empezara a tener superávit en su balanza comercial con América del Norte. Y aquí hubo discusiones importantes, Toño, si te recuerdas. Pasamos por un intento de establecer esta cláusula de estacionalidad, que finalmente fue desechada, donde nuestras frutas y hortalizas solamente pudieran venderse en invierno. Ellos no pueden producir en invierno, donde eventualmente tuviéramos alguna restricción en materia de carne por el etiquetado de origen, y que fuera una regla de origen mucho más estricta, y así una serie de vicisitudes que finalmente, con argumentos y sobre todo un equipo muy sólido mexicano, mejor equipo que el de Estados Unidos, habría que reconocerlo por el resultado, finalmente nos quedó un tratado que nos siguió dando un superávit, incluso creciente. Y bueno, ahora esta disposición general, desde luego, es un tema que nos complica a todos, pero yo te diría, para poder desmenuzar los dos elementos que tenemos, primero, el impacto a la economía de Estados Unidos. Tenemos un estudio que hizo la Universidad de Illinois. Illinois es el tercer estado más importante en la producción de maíz en Estados Unidos. Y hace alusión que el impacto que traería para la economía de Estados Unidos sería del orden de los 900,000 millones de dólares. Es decir, el incremento en costos de consumo y de procesos que vería la economía de Estados Unidos sería de este orden. Sí, y por el otro lado, en el caso de México y en la parte agroalimentaria, bueno, es un tema también preocupante para Estados Unidos, porque Estados Unidos recibe entre el 40 y el 60%, llega a ser a veces, ¿no?, de abasto de alimentos provienen de México. Sí, y la cercanía que tiene con México, la calidad que ha desarrollado el producto mexicano. Te doy una referencia: 9 de cada 10 aguacates que consume el americano vienen de México. 9 de cada 10 pepinos que consume Estados Unidos vienen de México. 9 de cada 10 lechugas que consume Estados Unidos vienen de México. Solamente por darte un contexto general, sin meternos todavía en la parte de tequilas, cerveza, etcétera.
que no lo sustituyes de un día para otro. De tal manera que este incremento arancelario, uno, pues sí traerá un impacto en la disminución del consumo en Estados Unidos, pero nosotros no vemos que pueda hacer un impacto tan relevante. Tendrán que seguir comprando aguacates, tendrán que seguir comprando lechugas, pepinos, frutas, hortalizas, en fin, los productos que son, además para ellos, parte de su canasta básica. De tal manera que el impacto primero es para la economía de Estados Unidos. En el caso de México, lo que estamos identificando en este momento es que sí, efectivamente, tendrá un impacto porque reducirá la velocidad del desplazamiento. Sí, y seguramente los montos, las cantidades que vienen consumiendo. Lo que va a generar una sobreoferta doméstica, sí, y eventualmente incluso en algunos productos vendrá hasta una reducción de precios, en lo que inmediatamente se empieza a explorar la diversificación de mercados. Y déjame de una vez abundar en la reunión que hacías alusión. México será sede en octubre próximo de la reunión del Acuerdo Agrícola Trinacional. Esta reunión, que a partir de que se firmó el Telecán, los secretarios estatales y provinciales de Agricultura de América del Norte nos reunimos en el ánimo de trabajar en el marco de la cooperación e integración regional. Pero advirtiendo esto que ya veíamos venir, Toño, invitamos al agregado agrícola de la Embajada de Canadá, que se hizo acompañar del agregado agrícola que además tienen particularmente algunas provincias de Estados Unidos, de Canadá y México, como es Saskatchewan, ¿no? Tuvimos una reunión con ellos en el ánimo de ir avanzando en dos sentidos. Primero, establecer y seguir profundizando los marcos de cooperación entre Canadá y México, partiendo de la base de que Saskatchewan es la provincia más relevante en la producción de granos en Canadá. Solo Saskatchewan tiene 44 millones de hectáreas cultivables, casi el doble de lo que tiene México, lo tiene la provincia de Saskatchewan. Y las otras tres provincias relevantes para nosotros son Manitoba, Alberta y Ontario, con quien tenemos una relación espléndida. Pero la parte relevante, el porqué de esta sesión, es porque Canadá también le ha dicho que no, tiene mucho, a los transgénicos. Ellos están trabajando, al igual que México, en un proceso de transición agroecológica que hace y facilita mucho las áreas de oportunidad en materia de cooperación e innovación, en mejoramiento genético, sobre todo en los cultivos que ellos particularmente producen, como es el trigo, la cebada, la canola, sí, que también son elementos centrales para nosotros. De hecho, iniciamos los trabajos para firmar un memorándum de entendimiento que involucra universidades importantes mexicanas como la Antonio Narro, sí, que puede ser la que lidere algunos trabajos, desde luego Chapingo, Colegio de Postgraduados, ¿no? Y desde luego que esto nos permita avanzar a mayor velocidad en la mejor adaptación de nuestros cultivos, particularmente en granos, a las condiciones del cambio climático que para México han sido particularmente de mucho impacto. Así que esta es de la manera más rápida que he podido, Toño, darte un panorama general, dónde estamos, qué viene y eventualmente el impacto que podemos tener a propósito de esta disposición de Trump. Pero también el hecho de que la relación que siempre hemos tenido México y Canadá sea una relación mucho más cercana, mucho más amigable, incluso que la que hemos tenido con Estados Unidos. Así que para nosotros tenemos camino, tenemos luz, y desde luego el tema de la diversificación de mercados pues será fundamental. El otro tema que no hay que perder de vista es que el impacto que esto pueda tener el tipo de cambio, ¿no? Pues eventualmente podrá apreciar el valor de las cosechas domésticas, por un lado, y esperamos todavía la respuesta del gobierno mexicano, a quien le manifestamos nuestro absoluto apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a hacer una expresión en ese sentido. Octavio Jurado se quedó precisamente en este comentario del respaldo total a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
saber cómo va a responder. Ella había comentado hace algunas semanas que respondería también con aranceles. Ahorita me parece que no ha retomado ese tipo de respuesta, pero bueno, no sería de extrañarse que también México le meta arancel. ¿A qué productos o a todos los productos? Octavio, ya retomamos la comunicación contigo. Gracias, Toño. No, solamente abundar de que estamos atentos, ¿no?, al análisis que está haciendo el equipo de la doctora Sheinbaum. Y bueno, esto es a recomendación particularmente personal. Sí nos parece que es importante que particularmente las exportaciones ahí de los estados que han favorecido la elección de Trump, podamos darles un tiro de precisión para ser recíprocos en el tema arancelario, ¿no? Es sí. De tal manera que el cinturón maicero, los estados republicanos que son exportadores, particularmente el tema de alimentos, yo creo que sí es importante que resientan lo que este tipo de decisiones, que si bien son a todas luces una guerra comercial, es a todas luces contraproducente, la cuenta que ellos hacen, y no la hacen mal, es que nosotros les vendemos más de lo que ellos nos venden. Sí. Sí, y eso eventualmente puede equilibrar la mesa, en la lógica de aquel lado, de Trump. Así que, pero sí vemos conveniente que particularmente, sobre todo en el caso particular que nos ocupa, casos como el frijol, el maíz amarillo particularmente, ¿no?, trigos, puedan tener un impacto relativo en ese sentido. Bien. ¿No? Es un tema que habrá que analizarse con mucho cuidado, pero claro, sería una primera apreciación y aproximación, Toño. Octavio Jurado, ¿hay algunas inquietudes en las mesas? Manuel Espinosa quería comentar algo. Adelante, Manuel. Buen día, amigo Octavio. Yo creo amigo, qué gusto. Yo creo que el tema aquí es local, el tema local es competitividad. Nosotros, ¿cómo podemos ser más competitivos ante estas afectaciones en los precios? Porque si bien quien al final de cuentas, en el caso de los productores, pues somos los que vamos a resentir esto en la baja de los precios o en el poco movimiento tanto en el consumo como en las exportaciones hacia Estados Unidos. Y una de ellas puede ser que al hacernos nosotros más competitivos de manera local dependamos menos de estas fluctuaciones y principalmente, por ejemplo, en el fortalecimiento en las instituciones crediticias de gobierno. Sin duda, Manuel, te dejo un fuerte abrazo siempre, mi querido amigo. Déjame decirte, porque ustedes estaban abordando una plática muy interesante a propósito de la producción de leche, y esto que comentabas de lo que viene haciendo Chihuahua de consumo local, tenemos que ser mucho más proactivos, Manuel, Toño, amigos, para impulsar el consumo doméstico, ¿no? Esta es una gran oportunidad también para fortalecer el mercado interno, para fortalecer el desarrollo de mercados regionales, que es una cuenta que tenemos pendiente a propósito desde antes de CONASUPO, podríamos decirlo. No hemos desarrollado con la fortaleza que requerimos este consumo interno. Y esta es una oportunidad de corregir todavía más cosas y que México no solamente no se ve afectado, y particularmente en sus productores, donde lo primero que vamos a observar por la apreciación del tipo de cambio es que eventualmente productos donde somos altamente deficitarios, como puede ser maíz particularmente, se ven apreciados con esta condición. No, en el tema del frijol, que es un tema que nos ocupa mucho en Durango, eventualmente el encarecer las importaciones, como está ya con un 25%, pues favorece el desplazamiento del mercado interno. En esta primera etapa, ¿no? Hay que ver que los impactos que esto va a tener va a ser de corto, mediano y no deseable largo plazo. Pero la parte que tienes toda la razón, mi querido Manuel, es que uno de los temas centrales que tenemos que hacer a propósito de la producción es elevar la competitividad, trabajar más en el tema de innovación y sí lograr una mejor respuesta de los sistemas de crédito y financiamiento a los productores. Estamos de acuerdo con eso y además coincide en lo que venimos trabajando tanto con Canadá como con el gobierno mexicano. Con Canadá incluso hemos apelado a traer algunos fondos de allá, la materia de inversión,
y veremos qué arreglos vienen después de eso. Canadá, insisto, ha sido un socio estratégico en el marco del Telecán. Hemos asumido posiciones comunes en contra de decisiones norteamericanas. Recientemente firmamos un documento entre el presidente, el representante en este caso, de los secretarios canadienses, de los jefes provinciales desde Manitoba, con nuestro presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios, inconformándonos por dos legislaciones locales, una en California y otra en Georgia, que restringe el comercio de carne de cerdo, alegando un tema de tratamiento humano a los vientres, algo verdaderamente fuera de foco. Y los dos firmamos un comunicado al Congreso norteamericano conformándonos con esta reunión. Se sumó incluso Estados Unidos, algunos estados americanos, porque encarece las operaciones de todos esta disposición, y California es el estado más importante consumidor de carne de cerdo. Pero esta es parte de lo que vamos a empezar a vivir, pero en el centro y en el fondo está muy claro, Manuel: innovación y productividad será el nombre del nuevo juego para nosotros en materia agroalimentaria, y como gobierno el facilitar el acceso al financiamiento tendrá que ser un trabajo clave. De ahí la recomendación que nosotros desde la gerencia de AMSA venimos haciendo a los gobiernos estatales de incrementar los fondos de garantías líquidas e incluso establecer mecanismos de subsidio a tasas para poder facilitar el acceso a los productores a tasas competitivas, y por un lado, y sobre todo el acceso al crédito, que es la parte central en esto. Y desde luego fortaleciendo mucho el mercado interno. Mucho que hacer, pero estamos en el camino de lograrlo. Bien, Octavio Jurado está aquí con nosotros en la mesa, el ex diputado local, lo debes conocer, Carmelo Fernández, muy involucrado en el tema del frijol en el país. Y bueno, me dicen que tengo que ir a una pausa. Déjame darte un fuerte abrazo aquí a la distancia, querido amigo. Déjame ampliar la respuesta porque es relevante lo que preguntas y hay buenas cosas que comentar. La primera de ellas es que durante más de un año trabajamos con los gobiernos estatales y particularmente en la configuración de nuestras regiones productivas. AMSA tiene identificadas 5 regiones productivas, y esto nos llevó a establecer una serie de propuestas a propósito del cambio de gobierno, donde se pide el fortalecimiento de 5 temas estratégicos. El primero, y en orden estratégico también a nivel nacional, que cada región tiene su propia aplicación en este sentido, pero son los mismos temas. Tiene que ver con el cambio climático, desde luego, lo que tiene que ver con la mitigación, adaptación, lo que viene identificadas, ¿no? Tenemos 5 regiones productivas muy bien identificadas, que tienen condiciones de aplicación distintas. Ahorita el noroeste es nuestro factor crítico por el problema del agua, es donde más nos ha impactado el cambio climático, y tenemos que hacer un trabajo intenso, tanto de reconversión como de adaptación en el tema. Así que el cambio climático con la parte de adaptación es un tema central. En la parte de mitigación, sí tiene razón, diputado, el tema de seguros catastróficos es un tema central. Y debo decirte que hemos tenido buenos acuerdos con las 4 aseguradoras que tienen que ver con este tema en el país, para que sean los gobiernos estatales los que asuman el costo en este momento, si no del seguro catastrófico como venía manejándose con anterioridad, sí con una mayor amplitud de lo que hemos visto hasta ahora. Y de tal manera que estamos en eso. Y por otro lado, hemos convenido con FIRA, y es un tema relevante, que atrás de las garantías líquidas que ponen los estados en la mesa para que FIRA pueda reaccionar de mejor manera al otorgamiento de crédito a través de los intermediarios, sí vayan engrapados ahora al paquete tecnológico 2 elementos centrales. Uno, el seguro catastrófico, y el segundo es la cobertura de precios, que es otro tema central, particularmente en los commodities, entiéndase maíz, trigo, y cualquier otro cultivo, ¿no? Por el otro lado, tenemos el tema del acceso a mercados, que es uno de los impactos que ahora estamos viendo, pero el fortalecimiento del mercado doméstico es un tema central, y trabajando con más amplitud en la regionalización de los mercados,
promover que razonablemente las regiones produzcan lo que las regiones consumen. No es una condición para todos. El sureste, los excedentes regularmente se exportan al centro. El Bajío es altamente deficitario, el Bajío sí lo que consume, lo que produce, consume. Y el norte, que es donde está nuestro superávit, vamos a decirlo así, productivo, pues promover tanto consumo allá y buscar que las cosechas no viajen tan lejos. Ese es un tema que tenemos en la mesa. El otro tema central, además de mercados, tiene que ver con la sanidad. Un impulso decidido al fortalecimiento de las sanidades es un sine qua non, es un tema irreductible para lograr que el comercio sea fluido, para lograr que nuestros productos lleguen más lejos, para buscar diversificar mercados. La sanidad es un elemento central en esto. El otro tema, desde luego, es promover la inversión, tanto en bienes públicos por parte del gobierno, los gobiernos, en este caso ya tenemos un primer impacto con el plan hídrico que ha anunciado la doctora Sheinbaum, y por el otro lado, donde los estados hemos hecho compromisos ya a la vista con el secretario Verdeguer, a quien le mando un saludo, de que estamos dispuestos a colaborar y a coinvertir con el gobierno federal en ese sentido, sí, y también impulsar más la capitalización de las unidades de producción. Hay que reconocer que todo este proceso de caída de precios que hemos vivido en los últimos años, lo hemos visto con el frijol, pues traemos unidades descapitalizadas donde tenemos que impulsarla, particularmente con aspectos y sobre todo elementos más eficientes, el otorgamiento de crédito y tasas más competitivas. Y el último tema pues tiene que ver con el financiamiento. Necesitamos una banca social que fortalezca a las pequeñas unidades de producción, al sector social, a las zonas más alejadas del consumo. Y estamos trabajando en eso con FIRA. De hecho, ya tenemos un esquema para hacerlo. Y recientemente, de todo este ejercicio que hicimos, editamos un libro que con mucho gusto les hago llegar ejemplares, Toño, para que sí, lo por tengas favor. ahí. Son propuestas. Es el resumen de todo esto. Pero acabamos de tener una reunión verdaderamente fantástica, muy productiva con el secretario Verdeguer y todo su equipo, de más de 3 horas y media, abordando estos temas, Toño, diputado, y el secretario, ahí de los compromisos que salieron, es trabajar juntos en impulsar un esquema de aseguramiento más ad hoc, impulsar de manera decidida el otorgamiento de financiamiento, es un tema que también quedó en la mesa, muy en la línea de que comentas. Y desde luego el tema de desarrollo de mercados y acceso a mercados es un tema que tiene que ser un trabajo permanente, que genere una espiral favorable y donde los productos mexicanos tienen una gran aceptación. Tenemos 13 cultivos en el top 10 global. No lo tiene Japón, no lo tiene Estados Unidos, no lo tiene Europa. Realmente el potencial en eso que tenemos es muy favorable y ahora también tenemos que pensar, que es un tema central, en el valor agregado, en procesos que permitan que los productos mexicanos puedan llegar más lejos al mercado asiático, al mercado europeo, y voltear a ver a Sudamérica, Centro y Sudamérica, también con un potencial que podemos tener ahí. Así que estamos muy en la línea de lo que dices, diputado, y te mandaré evidencia de todo esto que te acabo de comentar ahorita. Octavio Jurado, muchísimas gracias por tu aportación al programa, a los campesinos y campesinas de Durango y de México. Me tranquiliza mucho el escuchar de que hay un plan, tal y como lo había comentado la presidenta, hay un plan en el tema de la producción, en el tema agropecuario del país. Si bien estamos ante una situación de un reto, ya lo dices tú al principio de la plática, ya lo hemos enfrentado antes. Entonces no es algo a lo cual debemos estarnos pues de pronto escondiendo o echando hacia atrás, porque hay proyecto a futuro. Será difícil, nadie dice que será sencillo, pero hay idea de lo que puede hacer México y de lo que puede hacer Durango. Octavio Jurado, muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Toño, un privilegio siempre estar contigo. Muy buenos días. Saludos a todo tu auditorio.